Buenos días, tardes o noches. Bienvenidos al canal. Antes de comenzar con este video, quiero aclarar algunos puntos importantes. Este fanfic no es de mi autoría, pertenece a otra persona. Todo lo que se presenta aquí es pura ficción, creado únicamente con fines de entretenimiento. Nada debe tomarse de manera literal. Las franquicias a las que pertenecen los mundos de este fanfic no me pertenecen, así como tampoco los personajes ni las imágenes que aparecen en este video. Todo el crédito corresponde a sus respectivos creadores. Lo único que me pertenece son los vídeos, los audios, las ediciones y la miniatura utilizados en este contenido. Con esto aclarado, es hora de comenzar. Espero que disfruten del contenido y, como siempre, gracias por estar aquí. Chapter 381. 378. No possibility of losing in the Ning-Sense Great Pantheon Supremacy. ¿Qué tan poderoso era Mika con su armadura de Dios? Para comprenderlo, primero hay que comprender el noveno sentido, un reino tan vasto que desafía una simple clasificación. Se considera que un humano que acaba de ascender a la divinidad está en el noveno sentido. Sin embargo, también lo están seres como Atenea, Hades y Poseidón, dioses principales que podrían aniquilar sin esfuerzo a sus contrapartes menores. Incluso un ser como Zeus, el rey de los dioses, que podía despojar a los otros 12 olímpicos de su armadura divina de voluntad, también estaba clasificado dentro del noveno sentido. El dominio era simplemente demasiado amplio. Para describirlo verdaderamente, Mika tendría que tomar prestado el sistema de niveles de las novelas web de su vida pasada. Principiante, adepto, maestría y pináculo. Los dioses recién ascendidos podrían clasificarse como usuarios principiantes del noveno sentido. Seres como los dioses gemelos, Thanatos e Himnos, estaban firmemente en la etapa adepta. Los 12 dioses principales, como Atenea, Hades y Poseidón, habían alcanzado la maestría y profundizado en sus misterios. En cuanto al pináculo absoluto, Mika no estaba segura de si incluso Zeus calificaba. Esa etapa estaba reservada para aquellos que habían recorrido el camino hasta el final, parados al borde de una forma superior de existencia. Quizás un ser como el Gran Rojo del mundo de High School DxD estaba en ese nivel, lo que explicaría por qué incluso el inmensamente poderoso Orpis no era rival para él. Y en cuanto a Mika, vestido con su nueva armadura de Dios, su poder de combate ahora se encontraba en algún lugar entre las etapas de adepto y maestría del noveno sentido. Era difícil dar una clasificación precisa, ya que su poder no era un reflejo de su propio estadio de iluminación, sino una cruda amplificación de su fuerza de combate. Basó esta evaluación en un hecho simple. Mika sentía que ahora estaba a la par de Yahvé. Yahvé estaba en ese mismo nivel en ese momento. Por eso Atenea había sentido tanta envidia de su buena fortuna. Al principio, Yahvé, a pesar de ser un dios de primer nivel en horario, solo era comparable a un dios principal del mundo de High School DxD, muy lejos de los dioses del universo de Saint Seiya. Pero al enviar continuamente a su avatar, Gabriel, para acompañar a Mika y absorber el conocimiento de otros mundos, había crecido rápidamente, alcanzando un nivel apenas por debajo de los dioses dragón. Su verdadero avance hacia el noveno sentido se había logrado al dominar Cosmo, pero incluso entonces, solo estaba en la etapa de principiante y la brecha entre ella y Athena, en la etapa final, era incalculable. Sin embargo, después de un solo viaje a otro mundo, prácticamente había saltado al umbral de la maestría, casi alcanzando a Atenea. No era de extrañar que Atenea estuviera tan sorprendida, tan envidiosa. Un salto de poder tan explosivo era algo que ni siquiera podía imaginar. Y para Yahvé, era un milagro que jamás pensó que pudiera repetirse. Pero ahora ese milagro se había duplicado. Con solo una armadura. TSK. Como el ser más poderoso presente, Atenea podía, por supuesto, evaluar el alcance de la nueva fuerza de Mika. Incluso ahora, su poder era algo que ella no podía ni siquiera imaginar igualar. Fue por esta misma razón que chasqueó la lengua con fastidio. Ella estaba celosa, otra vez. Ese es el poder de una armadura divina. Su amplificación de la fuerza de un dios está más allá de la comprensión mortal, Atenea no pudo evitar comentar. Se dice que las técnicas para crearlas fueron transmitidas por un gran ser que alcanzó un estado más allá del noveno sentido. Gracias a estas armaduras, mi clan logró alcanzar la cima del mundo. No te equivocas.
Mika asintió con énfasis. Habiendo experimentado el poder de la tela de Dios de primera mano, tuvo que admitir que era una existencia de nivel tramposo. En el mundo de Saint Seiya, el panteón griego era sin duda el más fuerte. Mika ya lo había atribuido a la existencia de ese ser trascendente, y parecía tener razón. Si bien no era una influencia directa, las técnicas de forja que había transmitido estaban claramente fuera del alcance de cualquier dios que aún no hubiera trascendido su propio mundo. En opinión de Mika, si Atenea, ya en la etapa de maestría del noveno sentido, se pusiera una verdadera armadura de Dios, su poder de combate alcanzaría absolutamente la cima, y tal vez incluso más allá. Y en su apogeo, el panteón griego tenía 12 dioses así. Semejante fuerza, incluso si todos los demás panteones del universo combinaran sus fuerzas, ¿podrían siquiera reunir una fuerza comparable? No era de extrañar que los dioses griegos fueran los hegemones de su mundo. No es de extrañar que Atenea, la diosa de la sabiduría, fuera también la guardiana de la tierra. No es de extrañar que Poseidón pudiera monopolizar los mares sin darle ni una pizca de prestigio a ningún otro dios marino, y Hades pudiera hacer lo mismo con el inframundo. Tenía sentido que los tres fueran los que luchaban con más fiereza. Ningún otro panteón estaba siquiera calificado para unirse al juego. Habiendo comprendido la imagen completa del mundo de Saint Seiya, Mika inmediatamente se volvió hacia Yahweh y gritó: «Yahweh, tengamos un duelo. Adelante. A mí también me interesa mucho ver lo fuerte que te has vuelto». Los ojos de Yahweh se iluminaron al instante. Al ver que los dos decidieron pelear, Atenea sonrió, esperando ansiosamente ver la eventual vergüenza de Yahweh. Y la realidad no decepcionó. Después de una breve pero intensa batalla en el vasto vacío del espacio, Yahweh pidió un alto, con una mirada frustrada en su rostro. «Alto, alto. No más. Ya no lucho más». Yahweh agitó las manos frenéticamente, negándose a continuar. Mika, aunque un poco insatisfecho, estaba sobre todo rebosante de alegría. Su duelo con Yahweh le había dado una idea clara de su propia fuerza. En cuanto a rendimiento ofensivo, estaba prácticamente a la par con ella, ambos rozando apenas la etapa de maestría del noveno sentido. Pero cuando se trataba de defensa, sus límites no estaban a la vista. Después de todo, los ataques de Yahweh habían sido completamente anulados por la armadura divina que vestía. Era evidente que su fuerza no era suficiente para poner a prueba las capacidades defensivas de la armadura. Con este pensamiento, Mika no pudo evitar mirar a Atena. «Ni lo pienses. No voy a luchar contra ti. Sé lo frustrante que es luchar contra esa cosa», dijo Atenea, negando con las manos. Era un verdadero fastidio lidiar con ese trozo de metal. «Pero ten la seguridad», continuó, «de que con esa armadura divina, no tienes ninguna posibilidad de perder en el reino del noveno sentido. Tus únicas posibilidades son la victoria o el empate. Aunque, con tu resistencia, imagino que sería muy difícil para cualquier enemigo forzar un empate contigo», explicó Atenea con una expresión de impotencia. Pero mientras hablaba, una sonrisa se dibujó en sus labios, como si sintiera lástima por los futuros oponentes de Mika. ¿Es eso así? Al recibir esta información confiable de Atenea, el rostro de Mika se iluminó con una sonrisa. La imposibilidad de perder en el noveno sentido significaba que, entre los enemigos de nivel dios de cualquier mundo, ahora era prácticamente invencible. Y con su resistencia infinita, no perder significaba que inevitablemente ganaría. Sin lugar a dudas, Mika ahora era imbatible. «Ahora finalmente puedo viajar a un nuevo mundo sin preocupaciones», dijo Mika con el rostro lleno de anticipación. Un mundo nuevo, completamente desconocido. Eso era lo que Mika buscaba. Pero hacía mucho que no viajaba a un mundo nuevo. En cuanto a las razones, ya no quería darles vueltas. Ahora mismo, solo quería llegar al otro mundo lo antes posible y continuar su exploración. Sin embargo, su anticipación actual se debía a algo más que su propia curiosidad. Había una urgencia que provenía de lo más profundo de su alma. Fue un llamado desde la expansión estrellada dentro de su mente. A medida que la fuerza de Mika crecía, su conexión con ese cosmos interior se hacía más fuerte. Como resultado, ocasionalmente recibía información de allí, generalmente inteligencia de nivel macro sobre su mundo actual. Normalmente, dicha información sería crucial para un viajero. Pero Mika era diferente. Viniendo de la Tierra, ya estaba increíblemente familiarizado con estos mundos.
Al menos, aún no se había topado con un mundo que desconociera. Quizás solo cuando finalmente lo hiciera, la información de la extensión estelar le resultaría útil. Sin embargo, a medida que su fuerza aumentaba, la importancia de la información que recibía también se hacía mayor. Para cuando alcanzó el nivel 9 con su falna, la información de la expansión estelar finalmente había cambiado. Le dijo que cuando finalmente ascendiera a la divinidad, obtendría dominio completo sobre la expansión estrellada, vería su verdadera forma y realmente la comandaría. Y para ayudarlo a crecer, había elegido un mundo que era perfecto para él. Un mundo con un enemigo que le permitiría luchar hasta el cansancio. Al enterarse de esto, la curiosidad de Mika por el nuevo mundo se despertó. Ansiaba desesperadamente saber qué tipo de oponente le había elegido la expansión estelar, que había despertado junto a él. Aunque le había advertido de la fuerza del enemigo, Mika no sentía miedo. En cambio, estaba aún más entusiasmado. Ahora, habiendo obtenido la tela de Dios y alcanzado un estado de invencibilidad, su anticipación por este enemigo era aún mayor. Me pregunto si seguirás siendo una amenaza para mí, como afirmaba la expansión estrellada, cuando me enfrentes así, pensó Mika con una sonrisa. Chapter 382. 379. No Game No Life. 0. Lo primero que recibió Mika en este nuevo mundo fue un panorama de desolación. La ruina se extendía hasta el horizonte, testimonio de un cataclismo olvidado. Una profunda sensación de soledad y muerte flotaba en el aire. De pie en una ladera árida, contempló el páramo, sin ver más que lo mismo. Él miró hacia arriba. El cielo era del color de la sangre. Mientras observaba la extensión rojo sangre, una extraña ceniza azul negruzca comenzó a caer arrastrada por una ligera brisa, como una nevada macabra. Cuando un copo le cayó en la cara, una sacudida de reconocimiento lo recorrió. Él conocía este mundo. No Game No Life y no, eso no es del todo correcto. Esto es No Game No Life. 0, dijo Mika con una sonrisa irónica. La sonrisa era de alivio. Había localizado su ubicación en un tiempo sorprendentemente corto. La amargura, sin embargo, provenía de la absoluta desesperanza de este mundo en particular. No Game No Life era una obra maestra que recordaba vívidamente. En esa historia, un dúo de hermanos, conocidos simplemente como los legendarios Gamers, Blank, son invocados por el dios de los juegos a un mundo donde todo se decide a través de los juegos. Mika quedó fascinado con el anime, especialmente el momento en que los hermanos desafiaron a la poderosa raza Frugel, lo que culminó con una bomba de hidrógeno y una explosión devastadora. Esa escena quedó grabada para siempre en su memoria. Entonces, cuando vio la tierra quemada, el cielo rojo sangre y la ceniza negra que podía quemar la piel de un hombre, todo encajó. Este era el mundo 6000 años antes de la historia principal, durante los momentos finales y desesperados de la gran guerra que había envuelto a todo el planeta. Esto era No Game No Life. 0. ¿Qué sensación tan repulsiva desprende este mundo?, comentó Atenea, apareciendo junto a él. Sus sentidos divinos captaron el entorno y llegó a una conclusión rápida. Este era un mundo con dioses. Y era un mundo al borde de la muerte, destrozado por una guerra entre esos mismos dioses. La escena le resultaba repugnantemente familiar, recordándole las guerras santas contra Hades. La razón por la que luchó con tanta fuerza contra él era para evitar que su propio mundo se convirtiera en esto. Este mundo no estaba envuelto en la penumbra del inframundo, pero con el empalagoso hedor de la muerte que se cernía sobre todo. ¿Cuál era la diferencia? No, se corrigió Atenea, ni siquiera el inframundo es tan cruel. Extendió lentamente la palma de la mano, dejando que la ceniza azul negruzca se asentara sobre su piel. Aunque no le afectó, comprendió su naturaleza aterradora. Si esta ceniza cayera sobre una persona normal, le quemaría la piel al instante. Si les cayera en los ojos, les causaría ceguera. Y lo más aterrador, era más ligero que la nieve. Una persona desprevenida podría inhalarlo fácilmente de una sola vez. En un entorno como este, incluso un aventurero de alto nivel de horario estaría en constante peligro. Su piel podría resistir las quemaduras, pero inhalarla sería una sentencia de muerte. Los órganos internos de un mortal, por muy duros que fuesen, seguían siendo frágiles. Solo un verdadero héroe, un aventurero de primer nivel, podría ignorar una amenaza tan omnipresente. ¿Quedan humanos vivos en este mundo?, se preguntó Atenea en voz alta. Aunque los haya, su número debe ser increíblemente pequeño.
apenas sobreviven en algún rincón olvidado. Esto no era un desprecio por la resiliencia de la humanidad. Era un testimonio de la crueldad del mundo. Incluso si este mundo tuviera su propio sistema de entrenamiento, no importaría. La fuerza de la humanidad siempre ha residido en su gran número y su increíble capacidad de procreación. De esta enorme población surgirían individuos excepcionales en oleadas sucesivas, y ocasionalmente nacerían algunos genios excepcionales. Los Santos Dorados fueron un ejemplo perfecto de esto. Pero todo eso dependía de tener una población numerosa y estable. En un entorno como este, donde las comunidades a gran escala eran imposibles, las mayores fortalezas de la humanidad se vieron anuladas. Aunque el superviviente promedio podría ser más resistente, el nacimiento de un genio de primer nivel sería increíblemente difícil. Y un solo genio podría mejorar drásticamente las posibilidades de supervivencia de la humanidad. Su espacio vital era demasiado pequeño. Por supuesto, todo esto suponía que todavía quedaran seres humanos. Pero Atenea decidió creer que no se habían extinguido por completo. Después de un momento de contemplación, sacudió la cabeza con impotencia y miró a Mika, curiosa por ver su reacción. Estaba mirando hacia abajo desde la ladera. Siguiendo su línea de visión, los ojos de Atenea se abrieron por un momento antes de que una suave sonrisa adornara sus labios. En efecto. No importa el mundo ni la época, la humanidad siempre es tan resiliente. Desde su posición estratégica, Mika pudo ver claramente tres figuras moviéndose entre las ruinas de una enorme nave de guerra aérea, buscando algo. Claramente no era comida. Estaban buscando información. Esto significaba que no estaban simplemente sobreviviendo por el simple hecho de sobrevivir. Así que eres tú, Riku, murmuró Mika. Tras confirmar el mundo en el que se encontraba, Mika comenzó a buscar los restos de esta aeronave en particular. Basándose en sus experiencias pasadas, sabía que siempre aparecería cerca del protagonista, generalmente al principio de la historia. El comienzo de No Game No Life. Zero era un flashback al pasado. Necesitaba confirmar si estaba en ese flashback o en el presente de la precuela. Ahora, estaba seguro. Estaba en la línea de tiempo principal de la historia. Este fue el momento en el que el protagonista, Riku, ahora un hombre adulto, estaba a punto de conocer al ex machina, Shui. De ella aprendería la causa de la gran guerra y las condiciones para ponerle fin, lo que lo colocaría en el camino para detener el conflicto él mismo. Mika recordaba la emoción de aquella historia, incluso con su trágico final. Riku había logrado la victoria, pero le negaron el Grial Estelar. Pero para los humanos supervivientes, fue sin duda una victoria, una gran victoria, como nunca antes se había visto y nunca volvería a verse. Sin juego, sin vida. Zero y de pie en la ladera de la colina, observando a Riku y a sus dos compañeros buscar datos en la nave de guerra, Mika comprendió instantáneamente quién era el enemigo que la expansión estrellada había preparado para él. Artosh, el dios de la guerra. El dios más fuerte de mundo. En el mundo de No Game No Life, había 16 razas sensibles, conocidas como los Exter, clasificadas por su afinidad con la magia. Rango 1 Dios antiguo, rango 2 Fantasma, rango 3 Elemental, rango 4 Dragonía, rango 5 Gigante, rango 6 Flugel, rango 7 Elfo, rango 8 Enano, rango 9 Hada, rango 10 Ex Machina, rango 11 Bestias demoníacas, rango 12 Vampir, rango 13 Lunamana, rango 14 Hombre Bestia, rango 15 Seiren, rango 16 Humanidad. En la cima de esta jerarquía se encontraban los dioses antiguos, los dioses nacidos naturalmente en este mundo. Comparados con los dioses de Horario, estos dioses eran mucho más poderosos, pues habían creado a la mayoría de las demás razas. Solo los Humanity, los humanos, habían evolucionado a partir de los animales nativos y, por lo tanto, no tenían un dios propio. Por supuesto, este sistema de clasificación de 16 razas provenía de la historia principal, establecido solo después de la Gran Guerra. En la era actual, solo existían 15 razas, y los humanos eran vistos como meros monos por las demás. Ni siquiera se les reconocía como una raza consciente, por lo que no podían participar en la guerra. La causa de toda esta devastación fue un tesoro increíblemente precioso. Un dispositivo conceptual conocido como el Grial Estelar. Quien lo poseyera se convertiría en el único dios verdadero de este mundo. Y no era solo un título. El Grial Estelar otorgaría a quien lo poseyera un poder acorde con ese estatus. En la historia original, Riku, tras lograr la victoria, no pudo reclamar el Grial Estelar.
El brazo que extendió simplemente se convirtió en cenizas. Nadie sabía por qué, ya que nunca antes había nacido un único dios verdadero. En definitiva, el Grial Estelar no lo reconoció. Desesperado, había depositado sus esperanzas en los dioses, rezando para que uno de ellos apareciera y reclamara el Grial, poniendo fin a la guerra que había asolado incontables años. Quien respondió a su deseo fue el dios de los juegos, nacido del propio anhelo de Riku. Este dios, tan débil que ni siquiera podía formar un cuerpo físico, obtuvo la hegemonía absoluta en el momento en que obtuvo el Grial Estelar. Con un solo pensamiento, transformó el mundo entero, que había estado al borde de la muerte. Semejante poder era algo con lo que los demás dioses ni siquiera podían soñar. Remodelar un mundo con un solo pensamiento, ni siquiera un dios creador de otro mundo podría lograrlo. Sin duda, el poder del Grial Estelar era real. El único dios verdadero, ¿eh? Ya que ninguno de ustedes parece tomarse esto en serio, mejor me apropio de ese poder, pensó Mika, mientras un nuevo deseo se arraigaba en su corazón. Chapter 383. 380. The Star Rails True Power Requiem Chui. Quizás porque no había precedentes, los dioses de este mundo, a pesar de luchar una guerra interminable por el Grial Estelar, parecían sorprendentemente desmotivados a los ojos de Mika. En cualquier guerra normal, la victoria requería tanto valentía como estrategia. Pero los dioses de este mundo parecían poseer solo la primera. Carecían de estrategia alguna. Nunca se molestaron en pensar en las condiciones bajo las cuales aparecería el Grial Estelar, o cómo cumplir esas condiciones para obtenerlo antes de ganar la guerra. En sus mentes parecía haber un solo pensamiento: batalla. Si todos sus enemigos fueran eliminados, el último en pie sería, naturalmente, el único dios verdadero. Todos los dioses parecían pensar así. Así pues, cada uno creó su propia raza y se centró en desarrollar sus capacidades bélicas, con la esperanza de aniquilar a todos los demás dioses. Y así, la gran guerra continuó hasta el día de hoy. Esta situación desconcertó por completo a Mika, quien estaba acostumbrado a la guerra astuta y engañosa de la historia de su propio mundo. Mika se preguntó si todos eran ingenuos y querían eliminarse mutuamente por pura antipatía. Pero aún así, ¿no sería más fácil eliminar a sus rivales tras obtener el poder absoluto del único dios verdadero? Después de pensarlo mucho, Mika solo pudo concluir que estos dioses no tenían idea de lo que el Grial Estelar era realmente capaz de hacer. De lo contrario, su comportamiento sería simplemente demasiado irracional. «Mika, ¿qué hacemos ahora?», preguntó Athena con curiosidad. Aunque tenía muchas ideas, se dejó llevar por la experiencia de Mika. «Primero, contactémoslos y hagamos una idea general de la situación mundial», dijo Mika. «Dado este entorno, probablemente no queden muchos humanos y probablemente estén bien escondidos. Además, necesitan nuestra ayuda ahora mismo, ¿no?». Mika desvió la mirada ligeramente. Lo que vio fue una criatura completamente distinta a un humano. Según sus recuerdos, debía ser un demonio. Comparado con los frágiles humanos, esta criatura parecía increíblemente peligrosa. En ese momento, ni los tres humanos que hurgaban entre los escombros ni el demonio se habían percatado. Pero dadas sus trayectorias actuales, un encuentro era inevitable. Y una vez que se encontraran, los tres humanos estarían en grave peligro. Ese sería el momento perfecto para que Mika y Athena hicieran su entrada. Esto le permitiría conocer rápidamente al protagonista de la historia, Riku. Aunque el objetivo principal de Mika en este viaje era derrotar al dios de la guerra, Artosh, lograr la gran hazaña necesaria para su paso final a través del umbral entre mortal y dios, y apoderarse del aterrador poder del Grial Estelar, y a pesar de que no había poderes en este mundo que pudieran ayudarlo, no necesitaba interactuar con los humanos en absoluto. Pero lo que lo impulsaba era un simple deseo. Mika quería conocer a los humanos de este mundo. Quería conocer al héroe que, en la historia original, guió esta gran guerra hasta su conclusión. Riku y Chui. La pareja que logró la victoria pero se le negó la felicidad. Mika quería conocerlos. «Mika, parece que le das mucha importancia a esa persona», comentó Athena desde su lado, con la voz cargada de curiosidad. Era la primera vez que se veían, pero pudo ver una luz especial en los ojos de Mika cuando lo miró. «¿Lo hago?». Mika sonrió débilmente. Luego comenzó a caminar colina abajo. «Debes estar equivocado.
En los restos esqueléticos de una aeronave abandonada, Riku, Iván Cella y Alei se movían con precaución. Hace semanas estalló un conflicto de pequeña escala en esta región. Aunque el enfrentamiento fue tan feroz que alteró el paisaje e incluso derribó una aeronave enana, en el gran e interminable teatro de la Gran Guerra, fue solo otra escaramuza, un evento que nadie excepto los participantes directos recordaría jamás. Sin embargo, un asentamiento humano cercano había descubierto las consecuencias. Y así, tras semanas de espera a que se calmara la situación, Riku, el líder de ese enclave, había traído hasta aquí a 2 de sus compañeros más fieles para buscar algo útil. ¿Qué muestra la brújula éter?, preguntó Riku en un susurro. No sirve de nada, respondió Alei, con evidente frustración. Hay demasiada ceniza negra en el aire. La aguja gira al azar, reaccionando a la energía elemental residual. TCH, me lo imagino. Al oír la respuesta de Alei, Iván chasqueó la lengua, molesto. La brújula éter era un dispositivo que Riku y su hermana, Kourone, habían improvisado a partir de una piedra brillante, un mineral capaz de detectar reacciones elementales a gran escala, y obsidiana común. Les permitía percibir la presencia de los dioses y sus poderosos sirvientes. En pocas palabras, era un dispositivo rudimentario para detectar energía mágica. En este mundo, los dioses y las razas que crearon poseían un poder especial similar a la magia, conocido como elementales. Con él podían realizar hazañas extraordinarias. Pero los humanos no tenían tal habilidad. Antes que cualquier otra raza, los humanos eran los más débiles, tan indefensos que ni siquiera podían oponer resistencia. La brújula éter era su salvavidas, permitiéndoles detectar y evitar seres poderosos, aumentando drásticamente sus posibilidades de supervivencia. Pero ahora ese salvavidas había fallado. La ceniza negra, una nevada tóxica constante, tenía una leve firma elemental. Normalmente, no era lo suficientemente denso como para interferir con la brújula. Pero aquí, en pleno campo de batalla reciente, la concentración era abrumadora, inutilizando su simple dispositivo improvisado. La falla de la brújula éter elevó el nivel de peligro de su misión. Habían perdido su sistema de alerta temprana. Para cuando detectaban a un enemigo, este sin duda los había detectado. Y en términos de capacidad física, los humanos estaban muy por debajo de las criaturas forjadas por los dioses para la guerra. Manténganse alerta. Procedemos con extrema precaución. Riku ordenó, con una voz desprovista de emoción. Sus ojos eran un vacío caótico, un rasgo que le permitía mantener una calma desconcertante. Solo mediante esta fría indiferencia pudo guiar a su pueblo a sobrevivir en este infierno. Los 3 intercambiaron una mirada, asintieron al unísono y comenzaron a moverse. Calmaron sus corazones y mentes, volviéndose insignificantes como motas de polvo, suprimiendo su respiración, incluso el sonido de sus propios latidos del corazón. Mientras avanzaban sigilosamente, llevaron sus sentidos al límite absoluto, buscando cualquier pista, cualquier indicio de una amenaza potencial. Esta zona estaba alejada de las principales líneas del frente de la Gran Guerra. Era poco más que un montón de chatarra abandonado. Relativamente hablando, era segura. Pero relativo era una palabra peligrosa. Comparado con el frente, era un santuario. Pero esa era la comparación para las otras razas. Para los humanos, la brecha en habilidades básicas era simplemente enorme. O mejor dicho, las otras razas eran simplemente demasiado fuertes. En cuanto a su origen, solo los humanos y los dioses antiguos, semejantes a dioses y nacidos de las leyes naturales del mundo, eran nativos de este planeta. Las demás razas fueron casi todas creaciones de los dioses antiguos, forjadas con el único propósito de librar guerras. Eran armas vivientes. ¿Y cómo podrían los humanos esperar competir con las armas de guerra? Ya sea que se encontraran con un solitario vagabundo de otra raza o con un enano que de alguna manera había sobrevivido al accidente de la aeronave, el resultado sería el mismo. Los 3 morirían. Era un hecho innegable. Por eso, debían tener cuidado. Hola, Iván, premio mayor. Al oír una voz repentina a sus espaldas, Iván se giró lentamente, con expresión cautelosa. A lo lejos, los ojos de Alei estaban abiertos de par en par por la emoción, y saludaba frenéticamente. Ven aquí, rápido. Esto es increíble. Iván miró fríamente a Alei por un momento antes de mirar a Riku. Riku no dijo nada. Simplemente levantó una mano e hizo un gesto brusco de degollar. Eso fue todo.
Alei, que había estado dando saltos de emoción, se estremeció y dejó escapar un pequeño gemido. Lo siento. En fin, tenéis que venir a ver esto. Lo que Alei les mostró fue algo que a simple vista parecía una pequeña caja. Estaba hecha de varios cubos entrelazados, como un rompecabezas complejo. Pero cuando Alei la tomó en sus manos y la giró con firmeza, la caja brilló con una luz deslumbrante y multicolor. Esto es. Al contemplar la gran imagen proyectada en el aire, incluso el estoico Iván no pudo reprimir un silencioso jadeo de sorpresa. De ninguna manera, ¿eso es un mapa del mundo? Así es. Y es la última versión. Dijo Alei rápidamente, mirando con cautela a Riku, esperando que estuviera contento con el hallazgo y olvidara su anterior imprudencia. Pero Riku ya no le hacía caso. Miraba fijamente la proyección, analizando el contenido del mapa. Un mapa del mundo era un objeto increíblemente valioso. Si bien los humanos habían logrado crear sus propios mapas a través de datos recopilados y sus propias mediciones, estos eran toscos e incompletos en comparación con esto. El mapa proyectado ante ellos representaba los continentes y océanos del mundo con asombrosa precisión. Dado que la Gran Guerra alteró constantemente la geografía del planeta, esta información en tiempo real resultó invaluable. Es más que un simple mapa, Riku dijo, con tono tranquilo y mesurado. Es un mapa estratégico y la distribución actual del poder. Los enanos usaban un código, pero puedo leer su idioma. No será un problema. ¿Es tan valioso? Iván y Alei sonrieron alegremente. Con esto, podrían deducir las zonas afectadas por la guerra y, por extensión, encontrar zonas de seguridad temporales. Podrían evitar que toda su comunidad se viera atrapada por error en una batalla cataclísmica. Este fue un golpe de suerte increíble. En esa época, simplemente sobrevivir requería de cada gramo de fuerza e ingenio que uno poseía. Este mapa fue un salvavidas. Chapter 384. 381. Suffocating Burden Elemental Warning, Demonia. Iván, Alei. Comparen y corrijan las mitades izquierda y derecha de este mapa con nuestras cartas. Copiaré los datos estratégicos y territoriales, ordenó Riku, con la voz tan tranquila y firme como siempre a pesar del monumental descubrimiento. Aschente. Respondieron Iván y Alei al unísono, con una emoción apenas contenida en sus voces. Era el juramento que hicieron a los caídos, una promesa de perseverar en su voluntad. Los tres sacaron rápidamente papel, tinta y herramientas de medición de sus mochilas y comenzaron a trabajar. El tiempo apremiaba. Debían copiar el mapa con rapidez y precisión. En ese momento, Alei pareció pensar en una solución a su apuro de tiempo. Oye, Riku, ¿no podemos llevarnos este proyector de mapas? Al ver que Riku levantaba la vista lentamente, Alei insistió. Sería más preciso, ¿verdad? No es demasiado grande para cargarlo, y no tendríamos que malgastar papel ni tiempo. No. No podemos recuperar nada que funcione con elementales. Vuelve a copiarlo, interrumpió Riku antes de que pudiera terminar. Pero si es solo esto, Alei. La voz de Riku se volvió tan aguda como el filo de una navaja mientras pronunciaba fríamente el nombre de Alei. Si quieres morir, solo dilo. Te concederé tu deseo. Su expresión se desvaneció. Sus ojos oscuros irradiaban una intención asesina y escalofriante. Después de todo, la voz de Riku se redujo a un gruñido bajo, tu muerte es un mejor precio a pagar que llevar monstruos que pueden detectar a los elementales de regreso a nuestro asentamiento y hacer que todos mueran. Lo entiendo. Lo siento, me equivoqué. Aterrorizado por las palabras y la expresión de Riku, Alei negó rápidamente con la cabeza. Aún así, no tenías por qué enojarte tanto, murmuró Alei en voz baja. Alei, Riku tiene razón. ¿Has olvidado nuestro credo? Intervino Iván con voz firme y expresión igual de seria. Al ver las miradas en los rostros de Riku e Iván, Alei tragó saliva con dificultad. No existimos. No podemos existir. Porque solo en la no existencia podemos permanecer invisibles. Así que sí lo recuerdas, dijo Iván, suavizándose un poco. Morir por una razón estúpida como copiar el mapa es demasiado trabajo, no tendría sentido, ¿verdad? No existimos. No podemos existir. Porque solo en la no existencia podemos permanecer invisibles. Esta era la regla que Riku había establecido tras convertirse en líder de su asentamiento.
Gracias a su estricta observancia, desde el día en que Riku, con 13 años, tomó el mando de su tribu de 1000 miembros tras ser casi exterminada de nuevo, solo 47 personas habían muerto en 5 años. 5 años, solo 47 muertes. Y todos habían muerto en expediciones como esta. Para un asentamiento que vivía en un entorno tan desesperado, esto era prácticamente un milagro. Antes de que Riku tomara el mando, cuando su tribu contaba con 2000 miembros, la cantidad de personas sacrificadas solo para solucionar la escasez de alimentos era mucho mayor. Y si se topaban con otra raza, la cifra de muertos podía alcanzar fácilmente los cientos, incluso miles. Por eso todos en el asentamiento confiaban en Riku. Todos habían confiado sus vidas a sus hombros. Aunque cada vez que Iván se encontraba con los ojos oscuros y caóticos de Riku, sentía una punzada de culpa. Después de todo, solo tenía 18 años. La carga que soportaba era asfixiante. Pero no tenían otra opción. En este mundo, solo Riku podía hacer lo que hacía. Solo podían confiar en él. Por lo tanto, no permitiría que nadie cuestionara sus órdenes. Si Alei realmente hubiera olvidado su credo, Iván no lo habría perdonado, ni siquiera siendo compañeros de armas. Lo siento, susurró Alei. Compartía los sentimientos de Iván. Todos en su asentamiento comprendían la importancia de Riku. Todos seguirían sus pasos hasta la muerte. Solo intentaba ahorrar algunos recursos para el asentamiento y se dejó llevar por ilusiones. Pero la reprimenda de Riku e Iván lo devolvió a la realidad. Concentró su mente y regresó a su trabajo. Aunque discutieron, ninguno dejó de mover las manos. Incluso Alei, quien sugirió llevarse el dispositivo, sabía que era lo más importante. Años de supervivencia en este mundo le habían enseñado eso. Incluso ante la muerte. Justo cuando los tres estaban a punto de terminar su trabajo, el suelo debajo de ellos comenzó a temblar con vibraciones pesadas y rítmicas. En ese instante, como si hubieran recibido una señal preestablecida, los tres se agacharon simultáneamente y se lanzaron a las sombras para esconderse. Agazapados en un rincón oscuro, hacían lo posible por ocultar su presencia, silenciando su respiración, sus latidos, cualquier sonido que pudiera delatarlos. Riku, como su líder, se quitó el guante, sacó un cuchillo y, sin dudarlo, se cortó la punta del dedo índice. Presionó el nervio expuesto contra el suelo, recopilando información de las vibraciones, mientras ahuecaba la otra mano detrás de la oreja, escuchando atentamente. En una situación como esta, Riku nunca consideró la confirmación visual. Asomarse era un suicidio. Tirarse al suelo con la oreja pegada también era impensable, pues también necesitaba escuchar los sonidos de la superficie. Este era el método brutalmente racional de Riku para analizar cualquier información que sus enemigos filtraran sin querer. Incluso con solo vibraciones y sonidos, podía inferir una sorprendente cantidad de detalles basándose en su intensidad y ritmo. Mientras analizaba, utilizó señales con las manos para transmitir la información a sus compañeros. A 50 metros. Bípedo. Uno de ellos. Se mueve con pesadez y lentitud. A juzgar por su paso, su altura es de unos 6 metros. Basándose en la información de Riku, la mente de Iván se aceleró y llegó a una amarga conclusión. Es un demonio. Alei, llegando a la misma conclusión, tenía una expresión de terror en el rostro. Los demonios ocupaban el 11º lugar entre las 15 razas. Eran seres a los que los humanos no podían resistirse. Si los descubrían, en el mejor de los casos, morirían rápidamente. En el peor de los casos, la criatura seguiría su rastro hasta el asentamiento, lo que resultaría en la aniquilación de todos los humanos. Tras identificar al enemigo, Riku se giró al instante para encontrarse con la mirada de Iván. En ese instante, Iván supo lo que Riku estaba a punto de decir. Iván, esto es una orden. Te ordeno que mueras aquí. Como su camarada, Iván sabía que Riku diría esas palabras. Solo creando una distracción, atrayendo la atención de la demonia, podría darles a Riku y a Alei la oportunidad de escapar. Era la única manera de proteger su premio duramente ganado con el menor sacrificio posible. Los 47 que habían muerto antes que él habían muerto de esa manera. Iván ya había hecho las paces con ello. Justo cuando se preparaba para enfrentar a Riku, esperando que éste diera la orden final, una voz clara y fuerte resonó de repente entre las ruinas silenciosas. Entonces, ¿eres el demonio, eh? Mika levantó la cabeza, observando con curiosidad a la criatura de 6 metros que se cernía sobre él.
Conocía el nombre de la demonia, pero era la primera vez que veía una de cerca. Mientras observaba, un torrente de información proveniente de la inmensidad estelar inundó su mente, llenando los vacíos en su conocimiento de este mundo. Ahora comprendía. Los demonia, 1/10 entre las 15 razas de esta era, no eran creaciones de los dioses antiguos como los demás. Eran bestias demoníacas engendradas por el diablo, una mutación única de la raza fantasma, de segundo rango. Esto explicaba sus defectos inherentes. La mayoría eran poco más que monstruos con poca inteligencia, bestias con la astucia justa para perder los instintos depredadores puros que los habrían hecho verdaderamente peligrosos. Una criatura que caminara abiertamente en un lugar como este, permitiendo que presas como el grupo de Riku la vieran, era sin duda una de las más bajas de su tipo. Parece un troll, reflexionó Mika, acariciándose la barbilla mientras comparaba a la bestia con criaturas de otros mundos. Pero solo un poco. Las diferencias siguen siendo enormes. Rugido. El demonia, sintiéndose irrespetado por este pequeño bocado de presa que no huía aterrorizado sino que murmuraba para sí mismo, dejó escapar un rugido ensordecedor y se lanzó hacia adelante. Silencio. Mika levantó una mano con indiferencia, protegiéndose del chorro de saliva que acompañaba al rugido. Una bestia de este tamaño probablemente podría empaparlo con un solo grito, una idea verdaderamente aterradora. Aunque no le habían importado esas cosas durante sus días de explorador de mazmorras, ¿quién elegiría voluntariamente experimentarlo? Uf, ¿cuándo fue la última vez que te cepillaste los dientes? ¡Qué mal aliento! Aunque el demonio no entendía sus palabras, el desprecio absoluto en su tono era inconfundible. Enfurecido, atacó, cerrando bruscamente sus fauces abiertas y sangrientas mientras intentaba arrancarle la cabeza a Mika de un mordisco. Quería devorarlo de un solo bocado. Pero antes de que pudiera siquiera acercarse, mientras aún estaba en el aire, su conciencia simplemente desapareció. Desde la perspectiva de Mika, su cuerpo había sido atomizado, desintegrado en partículas fundamentales que se dispersaron en el viento. Era la habilidad más básica de un santo. Ignorando los restos que se disipaban, Mika giró lentamente la cabeza y su mirada se fijó en el escondite del grupo de Riku. Luego, en un idioma que pudieran entender, gritó. Es un placer conocerlos a ustedes tres. Sé que estás ahí. Por favor, no te alarmes. No queremos hacerte daño. Solo tenemos algunas preguntas. El repentino giro de los acontecimientos había desbaratado todos los planes de Riku. En cuanto identificó al demonio, ya se disponía a darle la orden a Iván, tal como Iván esperaba. Iba a ordenarle que muriera, que se convirtiera en un señuelo para que él y Alei pudieran escapar con el mapa. Era una decisión que lo destrozaba cada vez que tenía que tomarla. Sacrificar a unos pocos por la mayoría, para asegurar la supervivencia de su asentamiento. Lo odiaba. Nunca había sentido ni una pizca de gloria en las 47 vidas perdidas bajo su mando. Recordaba cada nombre, y aunque hubieran muerto en otras misiones, se culpaba por cada una. Todos habían muerto a sus manos. Riku se despreciaba a sí mismo. ¿Hasta cuándo debo seguir haciendo esto? ¿Sacrificar a unos pocos para salvar a la mayoría? Estaba en agonía. Si hubiera podido, habría sido él quien habría hecho de cebo para que Iván y Alei escaparan. Pero no pudo. No solo se negarían, sino que, si él moría, ¿qué pasaría con las 2000 almas de su asentamiento? El recuerdo de sus rostros, la mirada de sus ojos cuando le confiaron sus vidas, le impidió tomar una decisión tan egoísta. Sí, en un mundo como este, la muerte era una liberación. Vivir era la verdadera desesperación. Ordenando a sus compañeros que murieran una y otra vez, el corazón de Riku ya era un desastre roto y lleno de cicatrices. Solo podía reprimir sus emociones, confiando en un cálculo frío y riguroso para tomar decisiones que contradecían cada fibra de su ser. Como ordenarle a su compañero de armas, el hombre que era como un hermano mayor para él, que caminara voluntariamente hacia la muerte. Pero justo cuando estaba a punto de darle la desgarradora orden, una nueva voz destrozó sus planes. No había sentido su presencia en absoluto, algo que aterrorizaba a un hombre que dependía tanto de la información. Pero reprimió su miedo, concentrando toda su atención en el dueño de la voz. No entendía el idioma, pero el tono era de total confianza, como si la demonia no fuera nada temible. El recién llegado estaba solo. Riku dedujo que debía ser de una de las razas de mayor rango, un ser de inmenso poder e intelecto.
El plan señuelo fue inútil. Una entidad que despreciaba a Demonia no se distraería con el sacrificio de Iván. Incluso podría encontrarlo divertido y, al descubrir el engaño, enfurecerse. Cualquier resultado sería una sentencia de muerte. Frente a un ser que pudiera manejar elementales, no podrían escapar. Su única opción era esconderse, rezar a un dios inexistente para que no los notaran. Pero las palabras de Mika, dichas en su propia lengua, habían hundido el corazón de Riku en el abismo. Habían sido descubiertos desde el principio. Después de un breve y tenso silencio, Riku sacó a Iván y a Lei de las sombras y apareció ante Mika y Athena. Al verlos, Riku contrajo las pupilas y sintió un mar de confusión. No esperaba a otra persona. Y, lo que era más importante, su apariencia, no era que le cautivara la belleza de Atenea, sino que ninguna raza común podía poseer semejante belleza. ¿Un Frugel? ¿Un fantasma? ¿O incluso y un dios antiguo? Chapter 385. 382. Not beings of this world de creados non-existence. No lo sabía. No podía estar seguro. Pero una cosa sí sabía. Estos recién llegados no eran normales. Probablemente eran jugadores de élite de la Gran Guerra. ¿Qué querrán preguntar los dos honorables? Riku se movió con rapidez, arrodillándose ante Mika y Athena, con voz deferente. Detrás de él, Iván y Lei, aunque confundidos por sus acciones, confiaron completamente en su juicio e imitaron su postura, mostrando su respeto. Riku sabía que enfadar a estos seres no era una opción. Para ellos, la muerte era ahora el mejor escenario. Lo peor sería que estas entidades regresaran a su asentamiento, lo que resultaría en la muerte de todos sus amigos y familiares. Nunca había creído que su asentamiento estuviera realmente oculto. Simplemente, las razas poderosas no se habían molestado en buscarlos. Si hubieran querido, podrían encontrarlos, sin importar dónde se escondieran. Por eso había establecido su credo. No existimos. No podemos existir. Porque solo en la no existencia podemos permanecer invisibles. No pudieron dejar ningún rastro de su existencia en este mundo. Solo cuando todas las demás razas se olvidaron de ellos pudieron vivir en paz. Por lo tanto, incluso con la cantidad y la ventaja táctica para matar a un extraviado más fuerte, no pudieron. Los convertiría en enemigos, y las otras razas movilizarían sus fuerzas para aniquilarlos. Y al enfrentarse a seres tan poderosos como los que ahora tenía ante sí, la erradicación sería aún más fácil. Así que tenían que ser respetuosos. Dejarlos irse satisfechos. Así, su asentamiento estaría a salvo, e incluso podrían regresar a casa con vida. No hay necesidad de tanta formalidad. Por favor, siéntense. Mika encontró un lugar limpio entre los escombros y se sentó, indicándoles a los tres que hicieran lo mismo. Sí, señor. Al oír la orden de Mika, no buscaron dónde sentarse, sino que simplemente se sentaron en el suelo. Fue entonces cuando Riku se dio cuenta de algo sorprendente. El idioma que hablaba Mika era humano. Pero recordaba que le hablaba a la demonia en un idioma completamente diferente e ininteligible. ¿Es esto algún tipo de habilidad?, se preguntó Riku. No podía ser que este poderoso ser realmente hubiera estudiado el lenguaje humano. Eso sería absurdo. El propio Riku conocía varios idiomas, pero solo para analizar la inteligencia de otras razas. Había un claro beneficio. Pero aprender la lengua humana no ofrecía ninguna ventaja. La mente de Riku daba vueltas, analizando innumerables posibilidades. Pero su mente estaba clara. Sabía lo que tenía que hacer. Pareces curioso de por qué puedo hablar tu idioma, dijo Mika con una sonrisa, interrumpiendo los pensamientos de Riku. Es un tipo de magia que cree. Me permite entender el lenguaje de cualquier ser inteligente. En cierto sentido, ahora mismo no nos comunicamos con palabras, sino a través de nuestra consciencia. Ese es el efecto de este hechizo. Aunque Riku no había expresado sus pensamientos, gracias a esta magia, Mika podía leer su consciencia superficial. Conocía sus propios límites. No era tan inteligente como la gente creía. Así que había desarrollado bastantes hechizos de lectura mental a lo largo de los años, por si acaso se topaba con un astuto conspirador. Leer pensamientos superficiales era lo máximo que podía hacer con esta magia de traducción cuando se le exigía al límite. Al fin y al cabo, el hechizo no estaba diseñado para eso. Pero Mika no intentaba leer la mente de Riku. Solo intentaba manipularlo.
Riku ocultaba su verdadero yo tras una máscara de fría lógica. Mika quería hablar con su verdadero yo. Sabía que no sería fácil. Al oír las palabras de Mika, la expresión de Riku cambió ligeramente. Comprendió el subtexto. De inmediato, despejó su mente de todo pensamiento analítico, vaciando su conciencia. Como estratega que luchaba con su mente, leer la mente era una de las habilidades que más temía. Al ver esto, Mika rió suavemente. Bueno, ya dejo de molestarte. Vayamos al grano. La sonrisa de Mika se desvaneció y su expresión se tornó seria. Sé lo que estás pensando, Riku. Intentas averiguar quiénes somos Athena y yo. Supones que somos Frugel, fantasma o incluso dioses antiguos. Pero no somos nada de eso. No somos seres de este mundo. Somos viajeros del más allá, explorando lo desconocido de otros universos. Así que no somos lo que imaginas. Como diosa, Atenea es bastante similar a los dioses antiguos de tu mundo. En cuanto a mí, soy humana, dijo Mika en voz baja, observando cómo las expresiones de sus rostros cambiaban en medio de una tormenta de emociones. Igual que tú. ¿Estás diciendo que eres un humano de otro mundo? Preguntó Riku con voz temblorosa. Ya no podía mantener su mirada vacía y caótica ni su expresión serena. Las palabras de Mika habían desorganizado sus pensamientos por completo. Era una situación que superaba sus conjeturas más descabelladas, su imaginación. No podía comprenderla. Sé que es difícil de creer, dijo Mika con compasión. Mira esto. Con tu intelecto, deberías poder juzgarlo después de verlo. Mika sacó un teléfono inteligente, abrió una película que tenía almacenada en él y se la mostró a Riku, explicándole el dispositivo y el origen de la película. Al observar las imágenes parpadear en la pantalla, las personas con diferentes ropas y apariencias, Riku y sus compañeros estaban congelados en su lugar. Después de un largo momento, las lágrimas comenzaron a fluir de los ojos de Riku. Entonces, así es como los humanos pueden vivir. De repente, en lo más profundo del corazón de Riku, nació algo llamado esperanza. Dentro de los restos esqueléticos de la aeronave abandonada, Mika examinó los intrincados diseños de la maquinaria enana mientras explicaba el concepto de otros mundos a los tres humanos detrás de él. Es como con los asentamientos humanos en este mundo, comenzó, con un tono como el de un narrador. Además de su propio enclave, debe haber otros ahí fuera. Pero el entorno hostil e implacable les impide comunicarse entre sí. Así que, para ustedes, su asentamiento es el mundo entero. Algunos incluso podrían creer que son los últimos humanos que quedan. Pero eso es solo una especulación sin fundamento. Entonces, un día, un poderoso guerrero emerge de tu asentamiento. Alguien capaz de derrotar fácilmente a las otras razas que alguna vez se consideraron superiores. Se aventura en lo desconocido y finalmente se topa con otro asentamiento humano. En ese momento, tanto él como los habitantes de ese asentamiento se maravillarían ante el mismo pensamiento. Así que hay otros ahí fuera. Riku, escuchando atentamente, asintió lentamente. Comprendió la analogía. El mundo exterior era peligroso, y sin la fuerza suficiente, era imposible atravesarlo. Era una simple verdad que separaba a los mundos, creyendo que cada uno estaba solo en el universo. Pero las dos personas que estaban delante de él eran diferentes. Eran poderosos. Su capacidad para cruzar entre mundos era la prueba definitiva. Y el que parecía estar al mando, Mika, era humano. Señor, por favor, salve este mundo. Salve a los humanos de este mundo. Gritó Riku, cayendo de rodillas en una súplica desesperada. Como víctimas de esta interminable gran guerra, la humanidad había estado esperando el fin de la lucha. Simplemente esperando. Lógicamente, toda guerra debía tener un fin. Un día en el que se decidió un vencedor final. Un día podrían renacer. Pero ese día nunca llegó. Para los dioses, este conflicto podría haber sido un asunto un poco prolongado. Pero para la humanidad, era una guerra eterna sin fin a la vista. De vuelta en el asentamiento, Riku les decía a los niños que la guerra terminaría algún día, pero ni siquiera él podía ver ese día en el horizonte. Pero ahora, Riku realmente veía esperanza. Vio el día en que la guerra finalmente llegaría a su fin. Está bien, no hace falta que te arrodilles. Te ayudaré a realizar tu sueño, dijo Mika, agachándose y ayudando a Riku a ponerse de pie. Después de todo, añadió con una suave sonrisa, los dos somos humanos.
No puedo quedarme de brazos cruzados viendo cómo tratan así a los de mi especie. Y esa era la verdad. Siendo humano, Mika no soportaba ver a otras razas tratar a la humanidad como si fueran monos. Además de eso, Mika estaba genuinamente interesado en Riku. Con su talento, si se cultivaba adecuadamente, podría convertirse en un comandante brillante, justo el tipo de persona que Mika necesitaba. En cualquier caso, los objetivos de Mika en este viaje eran derrotar al dios de la guerra, Artosh, y hacerse con el Grial Estelar. El Grial Estelar era un dispositivo conceptual que simbolizaba el trono del único dios verdadero. Cuando Mika lo obtuviera, se convertiría en el único dios de este mundo. ¿Y no sería eso, por extensión, el fin de la gran guerra y el cumplimiento del sueño de Riku? Matar varios pájaros de un tiro, pensó Mika con una sonrisa interior. Chapter 386. 383. Honored West Crossing the Wilderness The Last of Humanity. Echen un vistazo y lleven todo lo necesario. Podemos hablar de los detalles cuando regresemos a su asentamiento. Eso llevará tiempo, y seguro que están preocupados por sus familias y amigos. Se pondrán nerviosos si llegan tarde. Mika le dio una palmadita a Riku en el hombro con una sonrisa alegre. Sí, señor. Nos prepararemos y regresaremos enseguida. Reprimiendo la emoción en sus ojos, Riku se levantó rápidamente y comenzó a registrar a fondo la aeronave en busca de suministros útiles. Con Mika de guardia, ya no tenían que moverse con la misma cautela. Podrían ser más relajados y mucho más eficientes. Mientras Riku y los demás buscaban, Mika recopilaba datos sobre la tecnología de la aeronave. Usando su sonda mental y sus habilidades analíticas, la información sobre la nave enana era absorbida y procesada continuamente por su mente. Estaba bastante satisfecho con su diseño. Le fascinaban este tipo de creaciones inspiradas en la ciencia ficción. Era una pena que fueran tan escasas en otros mundos. Sin embargo, aquí, en un mundo consumido por una guerra divina donde todas las razas ascendían desesperadamente en la escala del poder militar, tales cosas abundaban. ¿Cómo podría no estar interesado? Mika, parece que ya tienes un plan en mente, ¿verdad? Preguntó con curiosidad Athena, quien había permanecido en silencio durante todo el intercambio con el grupo de Riku. No había hablado porque no quería interferir, presentía que Mika tenía sus propias intenciones. Su situación allí era incómoda. Fueron los dioses quienes sumieron a la humanidad de este mundo en una existencia tan miserable, y ella era, a todos los efectos, uno de ellos. Hasta que comprendió el plan específico de Mika, no decir nada era la mejor forma de cooperación. Como diosa de la sabiduría, ella lo sabía bien. Solo ahora, cuando las cosas parecían estar resueltas, se aventuró a hacer una pregunta. Me preguntaba cuándo lo preguntarías. Si te hubieras quedado callada un poco más, quizá lo habría soltado todo, respondió Mika, volviéndose hacia ella con una risa alegre. ¿En serio? Atenea lo miró con los ojos llenos de alegría. Mika se sintió un poco incómodo. Claro, solo había estado hablando con naturalidad. Pero no lo admitiría. Claro. Nunca me olvidaría de ti. Dicho esto, cambió rápidamente de tema y expuso el conocimiento relevante que tenía sobre el Grial Estelar y los dioses antiguos, junto con su propio plan provisional. Después de escuchar la explicación de Mika, Athena frunció el ceño pensativa y luego se relajó lentamente. Nunca imaginé que existiera semejante tesoro en este mundo, murmuró, con los ojos llenándose poco a poco de emoción. Al instante recordó el encuentro fortuito de Yahvé. Mika, no podemos dejar pasar una oportunidad como esta. Eso no hace falta decirlo. Respondió Mika, con un entusiasmo que igualaba al de ella. El grupo de Mika tardó 2 días en regresar al asentamiento de Riku. Durante el viaje, Mika y Athena no usaron sus habilidades para volar ni acelerar el viaje. En cambio, caminaron junto al grupo de Riku, atravesando la naturaleza. Avanzaron a través de tierras baldías donde la ceniza negra caía como nieve, luego entraron en las profundidades de un bosque sellado por hielo y nieve. Debajo de una montaña rocosa y escarpada, en una cueva oculta, se encontraba el lugar de su asentamiento. Desde fuera, no parecía diferente de la guarida de una bestia común y corriente. Así fue como lograron desaparecer de la vista de las demás razas, lo que les permitió sobrevivir y multiplicarse aquí. Mientras avanzaban por la cueva, vieron varias lámparas de aceite viejas colgadas de un pilar medio podrido.
Riku tomó una, la encendió con un pedernal de su bolsillo y, bajo su tenue resplandor anaranjado, se adentraron en un túnel excavado en las profundidades de la cueva. Trampas para alejar a los animales salvajes se alineaban a lo largo del pasaje. Más adentro aún, se encontraron con un muro exterior construido con troncos resistentes. Según Riku, era una puerta diseñada para detener a lobos u osos que pudieran haber sorteado las trampas. Solo era efectiva contra bestias. Si alguna otra raza la encontraba, sería completamente inútil. La sensación de estar completamente a merced del destino hizo que Mika frunciera el ceño. Acercándose a la puerta de madera, Riku golpeó firmemente con un ritmo específico y luego esperó en silencio. Al cabo de un momento, con un crujido, la puerta se abrió lentamente desde dentro. Un niño envuelto en una capa de piel asomó la cabeza. Bienvenido de nuevo. Debes estar agotado. Riku y Alei simplemente asintieron en respuesta, pero Iván se adelantó y empezó a bromear con el chico. Cuando Mika y Athena cruzaron la puerta, la curiosidad del chico se despertó. ¿Quiénes son estos dos? Son nuestros estimados invitados, de otro asentamiento, dijo Iván con seriedad, alborotando el cabello del niño. Esta era la identidad que Mika y Athena habían decidido para su visita. Aunque les había contado la verdad a Riku y a sus compañeros, eso no significaba que todos tuvieran que saberlo. Era fácil imaginar la ferviente recepción que recibirían. Para la gente de este mundo, ellos serían vistos como salvadores que traen esperanza. Para evitar tanto alboroto, habían preparado nuevas identidades. Cuando Mika y Athena siguieron a Riku hasta el corazón de su asentamiento, el entorno se les reveló por completo. Has hecho un buen trabajo aquí, elogió Mika. A pesar de vivir en un entorno tan desesperado, Riku había logrado mantener el orden en el asentamiento. Aunque vivían en una cueva, consiguieron una fuente de agua potable de un manantial en sus profundidades. También criaban ganado en una zona abierta al cielo. Gracias a su sentido divino, Mika vio que otra entrada conducía a una bahía costera, donde podían obtener sal y pescado. Lograr tanto en semejante entorno fue verdaderamente notable. Mika sabía que incluso los hombres bestia, que estaban por encima de ellos y tenían vastos territorios, aún tenían a mucha de su gente sufriendo de hambre. Aunque solo había unas 2000 personas aquí, garantizar que todos estuvieran alimentados y vestidos en ese entorno era una hazaña digna de respeto. Al otro lado del asentamiento, mientras Riku regresaba, una figura se acercó corriendo desde la distancia. Era una mujer joven que gritaba mientras corría. Tardaste demasiado. Mocoso. ¿Cuánto quieres preocuparme? Regresé tan rápido como pude, hermana. Riku sonrió y dejó la mochila que llevaba. En comparación con su expresión fría habitual, su actitud hoy era un mundo de diferencia. Riku de verdad sonríe, y me llamó hermana, ¿encontraste algo realmente increíble? La hermana de Riku, Kourone, estaba completamente asombrada. Tanto que instintivamente retrocedió unos pasos. Conociendo la personalidad de su hermano y la pesada carga que soportaba, no recordaba la última vez que lo había visto sonreír. La reacción de Kourone hizo que Riku se crispara. Aunque sabía que hoy actuaba diferente, no creía que su reacción tuviera que ser tan dramática. ¿Sabes cuánto me dolió ese pequeño paso atrás? Quejándose en silencio, Riku decidió ignorar la reacción de su hermana. Kourone, ¿pasó algo mientras estuve ausente? Llámame hermana. Justo me llamabas así. Ya que empezaste, más te vale perseverar. Kourone hizo un puchero, corrigiéndolo mientras asentía con énfasis. No ha pasado nada. Al menos, nada lo suficientemente grave como para informar. En fin, date prisa y quítate esa capa sucia y el cuero crudo. Tengo que lavarlos. Dijo Kourone, acariciando la cabeza polvorienta de Riku sin contemplaciones. Iván y Alei, ustedes también. Gracias por su arduo trabajo, dijo, tomando la capa y el equipo de Riku antes de volverse hacia los dos hombres que estaban detrás de él. Fue solo entonces que se dio cuenta de Mika y Athena. Riku, ¿quiénes son estos dos? Son nuestros invitados de honor, figuras importantes que pueden cambiar nuestra situación actual. Necesito que los alojes en mi lugar por ahora, le susurró Riku al oído, dándole instrucciones. Personajes importantes que pueden cambiar nuestra situación. El cuerpo de Kourone tembló. Rápidamente se acercó a Mika y Athena y les dijo respetuosamente: perdonen nuestra humilde recepción. No es nada.
Verlos interactuar fue bastante interesante, dijo Mika con una sonrisa. Kourone, después de que Riku y Shui terminaron la Gran Guerra, fue ella quien lideró a los humanos restantes a forjar su propio territorio y crear su propia nación. En el futuro, cuando los hermanos de la historia principal llegaran a este mundo, sería su nación la que heredarían. Sin duda alguna ella también era un talento de primer nivel en este mundo. Nos alegramos de no haber sido una molestia. Kourone respiró aliviada. Preparándose para recibir a Mika y Athena como Riku le había ordenado, miró el impresionante rostro de Athena e inmediatamente sugirió: ustedes dos deben haber soportado mucho cruzando el desierto con Riku y los demás. ¿Les gustaría tomar un baño primero? Según la experiencia de Kourone, para viajar al mundo exterior, uno tenía que estar completamente cubierto. Tras varios días de viaje, seguramente acabaría cubierto de mugre. Para una gran belleza como Atenea, tal estado debe ser insoportable. Así que ella hizo la sugerencia. Eso estaría genial. Empecemos con un baño entonces, respondió Atenea con una leve risa, sintiendo la mirada de Kourone. Chapter 387. 384. A feeling goddesses never knew what peace than heroes. En el baño estrecho y espartano, Mika se apoyó contra la pared de piedra, con los ojos medio cerrados en señal de disfrute. Aunque su cuerpo hacía tiempo que había trascendido los límites de un humano, todavía apreciaba el simple placer de un baño caliente. Puede que sea rudimentario, pero tiene todo lo que necesitas, dijo Atenea, y su voz relajada resonó levemente en el pequeño espacio. Estaba sumergida en la piscina frente a él, completamente a gusto. La gente de aquí parece muy dedicada a sus rituales de baño. Bueno, como dijo Kourone antes, cualquiera que regrese de una expedición necesita un buen baño, reflexionó Mika, abriendo los ojos para contemplar la habitación llena de vapor. Comparados con ellos, quienes viven toda su vida en esta cueva son los que están a salvo. Ya sea por gratitud o por culpa, imagino que este es uno de los pocos consuelos que pueden ofrecer a sus guerreros. Fue una suposición fundamentada. Diferentes entornos generaron diferentes costumbres, pero siempre se podían sacar algunas deducciones lógicas. Sí, yo también lo creo, coincidió Atenea asintiendo suavemente. Después de este breve consenso, un silencio confortable cayó sobre el baño. Aunque antes ambos habían actuado con indiferencia, la realidad del momento, compartir un baño, sin adornos y vulnerables, trajo una silenciosa carga al ambiente. Fue un cambio tácito en su relación. A decir verdad, aunque Mika tenía un gran aprecio por las mujeres hermosas y estaba rodeado de diosas impresionantes, nunca se había acercado a ninguna de ellas. ¿La razón? Le preocupaba que lo engañaran. Cielos. ¿Cuántos años tenía? ¿Y cuántos tenían ellos? Su experiencia de vida no estaba ni a la altura. Es más, todos eran terriblemente poderosos. Si algo salía mal, ni siquiera podría correr. Considerando todos los factores, Mika nunca había tomado la iniciativa. Pero en realidad, su relación con las diosas era y especial. Aunque eran más poderosas, su moral, en opinión de Mika, no estaba tan desarrollada como la de una persona común. Al fin y al cabo, eran seres mitológicos por naturaleza. Su forma de pensar no era humana. Por ello, en sus relaciones, eran mucho más directos. Tomemos como ejemplo a Estia y Belle. En la historia original, en cuanto Estia puso la mira en Belle, lanzó una ofensiva total. Aunque era algo tímida delante de él, no se esforzó por ocultar sus intenciones. La mayoría de las otras diosas eran iguales. La habilidad única de Mika para recorrer mundos, combinada con el apoyo de una poderosa diosa como Yahvé, lo había convertido en su superior, incluso en su amo. Su habilidad era una tentación que ninguno de ellos podía resistir, así que siguieron su ejemplo con obediencia casi absoluta. Era una sensación de liderazgo que nunca antes habían experimentado. Incluso contando con superiores en sus propios panteones, la naturaleza de esa autoridad era completamente diferente. Más parecida a la de un líder elegido entre sus compañeros. Con Mika, fue algo completamente diferente. A medida que su poder crecía, esta autoridad invisible solo se hacía más fuerte. El mundo de los dioses siempre había sido uno en el que los fuertes se aprovechaban de los débiles. Así, fue su fuerza la que les permitió someterse a él con todo su corazón. Así, aunque Mika nunca dio el paso, su relación siguió evolucionando, especialmente con tantas chicas hermosas y excepcionalmente cercanas a su alrededor.
Siguiendo la naturaleza de Mika, él y las diosas solo se habían acercado más. Igual que ahora. Era la primera vez que se veían tan expuestos el uno al otro, pero no había timidez. El ambiente era tranquilo, pero ninguno sintió la necesidad de romper el silencio. El tiempo pasó hasta que finalmente terminaron su baño y salieron de la habitación. Ah, eso estuvo genial. Un buen baño siempre es lo más relajante, suspiró Mika con satisfacción. Ahora vestidos con ropa nueva, él y Atenea siguieron a Kourone a través de los pasillos del asentamiento. ¿Tanto le gusta bañarse, señor Mika? Preguntó Kourone, girándose para mirarlo con curiosidad tras oír su suspiro. Sí, respondió Mika con una leve sonrisa. Disfrutaba de muchas cosas, y bañarse era una de ellas. En un mundo como este, era uno de los pocos placeres sencillos a su disposición. Pero Kourone, no tienes que ser tan formal con nosotras. Llámanos por nuestros nombres, es más natural, dijo Mika con suavidad. Sabes nuestros nombres, ¿verdad? Tranquilos, no somos de los que se dan aires. Aunque tanto él como Atenea ocupaban posiciones supremas en otros mundos, ninguno de los dos había permitido que eso los definiera. Mika desconocía la opinión de Atenea al respecto, pero para él, la identidad con la que más se identificaba era la de guerrero. Entiendo, Mika y Atenea, respondió Kourone, cambiando de inmediato su forma de dirigirse a ellas, con evidente sinceridad. Aunque ya saben mi nombre, permítanme presentarme de nuevo. Soy Kourone, la hermana mayor de Riku. Como alguien que un día reconstruiría una nación desde las cenizas, sus dotes sociales ya eran impecables. Pronto, Kourone los condujo a la habitación de Riku, donde continuarían su conversación. El asentamiento no contaba con cámaras diplomáticas, por lo que este era el lugar más adecuado. La habitación no era grande, después de todo, estaba excavada en la pared de una cueva, pero estaba llena de todo tipo de libros y artefactos extraños. Mika le había dicho a Riku que quería aprender más sobre este mundo, y probablemente por eso Riku había elegido este lugar. Qué bien, está muy limpio. No has estado ordenando solo para nosotros, ¿verdad? Bromeó Mika con una sonrisa. Por supuesto que no, respondió Riku con una sonrisa juguetona. Kourone hizo la limpieza. No es que hubiera mucho que hacer. Soy muy ordenada. Igual que cuando se bañaban, encontré un sitio para limpiarme. No podría recibir a nuestros invitados de honor oliendo como recién salida de un montón de chatarra. Después de los últimos 2 días de interacción, Riku sintió que a Mika no le gustaba conversar con la personalidad fría y calculadora que se vio obligado a adoptar. Así, poco a poco, empezó a volver a su verdadero yo. Ante lo que quizás fuera el único atisbo de esperanza que vería en su vida, Riku no iba a quedarse de brazos cruzados. Aprovecharía esa esperanza con sus propias manos. Espera, ¿Mika y Atenea son de otro mundo? Exclamó Kourone, tras haber escuchado su conversación. Desde que Riku le había dicho que eran figuras importantes que podían cambiar sus circunstancias, ella había estado tratando de adivinar sus identidades. Ella había imaginado que eran de un asentamiento humano más grande, uno que había encontrado un lugar lejos de la guerra para sobrevivir y ahora estaba buscando otros enclaves para unir fuerzas. La idea de que fueran de otro mundo, o que pudieran poner fin a la Gran Guerra, era algo que ni siquiera se había atrevido a considerar. Pensar tales pensamientos era invitar a la esperanza. Y la esperanza solo dio origen a una mayor desesperación. Así es. Sorprendente, ¿verdad? Dijo Atenea con una leve risa. Como diosa que favorecía a la humanidad, había tomado un gran cariño por estas personas que continuaban sobreviviendo en un mundo tan desesperanzado, especialmente Riku y Kourone, quienes los lideraban. ¿De verdad? Kourone seguía en shock. Entonces, ¿puedes decirme cómo son otros mundos? Por supuesto. Atenea sonrió y empezó a contar historias de otros mundos. Junto a ellos, Riku, tras terminar su conversación, escuchaba atentamente. En cuanto a Mika, estaba absorto en un libro. Este asentamiento poseía una colección de toda la literatura humana conocida. Gracias a estos libros, la comprensión de Mika sobre este mundo se fue haciendo cada vez más completa. Aunque había visto la película No Game No Life 0 en su vida pasada y había recibido algo de inteligencia de la expansión estrellada, esa información era unilateral. Mika quería una comprensión más profunda y profunda de este mundo. Solo entonces pudo actuar con mayor facilidad. Conócete a ti mismo, conoce a tu enemigo.
1000 batallas, 1000 victorias. Ahora era un guerrero, pero no era un simple bruto. Gracias a estos libros, Mika profundizó en la comprensión de la humanidad de este mundo. Antes de la Gran Guerra, los humanos tenían sus propias civilizaciones, sus propias naciones. Pero a medida que comenzó la guerra y surgieron nuevas razas, el espacio vital de la humanidad se redujo continuamente hasta que no les quedó tierra propia. Solo pudieron esconderse en los lugares que las otras razas no querían, sobreviviendo a duras penas. Así fue. Tras leer la historia de la humanidad, Mika tuvo una revelación. Este mundo no era particularmente especial. Si algo destacaba, era que los dioses nacidos aquí eran demasiado poderosos a un nivel fundamental. Era como si cada uno de ellos fuera un dios creador. En cualquier otra mitología, un dios con el poder de crear vida siempre era un ser supremo. Pero en este mundo, parecía que todos los dioses poseían esa capacidad. Y las razas que crearon eran superiores a los humanos en todos los aspectos. Esta fue la verdadera razón de la difícil situación de la humanidad. En un mundo donde dioses y mortales coexistieran, podría haber dioses que odiaran a los humanos, pero siempre habría quienes los amaran. Los primeros enviarían a sus secuaces para destruir a la humanidad, mientras que los segundos enviarían a los suyos para protegerla, incluso otorgándoles poder. Esta era la dinámica general de la mayoría de los mundos donde dioses y mortales vivían juntos. Por supuesto, había mundos especiales donde los propios humanos tenían el poder de luchar contra los dioses, pero esas eran excepciones. En comparación con esos mundos normales, la mayor anomalía aquí era que los dioses eran demasiado fuertes. Podrían crear sus propias razas. ¿Acaso un dios que hubiera creado a su propio pueblo seguiría amando a la humanidad? Quizás algunos sí. Pero al comenzar la Gran Guerra, ¿tendrían la energía suficiente para proteger a los humanos y, al mismo tiempo, a sus propias creaciones? Probablemente no. Y así, con el tiempo, la humanidad fue olvidada. Chapter 388. 385. Goddess of Acting Equivalent Exchange. Aquí, ningún dios atacaba intencionalmente a la humanidad. Simplemente eran demasiado débiles. Los humanos de este mundo no tenían habilidades sobrenaturales. Pero los dioses sí, al igual que la mayoría de las razas que crearon. Al fin y al cabo, todos comprendían la importancia del poder. Así, los humanos, que alguna vez fueron la única especie inteligente del planeta, fueron relegados al mismo estatus que los monos y otros animales. ¡Qué tragedia! Suspiró Mika tras leer su historia. Tras comprender la causa y el efecto, solo pudo describir la situación actual de la humanidad como un nacimiento en el momento equivocado. Sí, solo nací en el momento equivocado tal como Riku y los demás esperaban, esta guerra tendría un final. Era solo que el fin llegaría en un momento demasiado lejano para que los mortales lo comprendieran. Pero si tan solo lograban resistir, según la estimación de Mika, el vencedor final de la Gran Guerra sería el dios de la guerra, Artosh. En ese momento, las otras razas podrían ser exterminadas por los Flugel, pero a la humanidad, al no haber sido creada por ningún dios y no poseer habilidades sobrenaturales, se le permitiría sobrevivir. Entonces los Flugel se convertirían en los dioses de la humanidad futura. Artosh sería llamado el Rey Dios. El mundo simplemente evolucionaría en una versión diferente de los otros mundos que había visto. Era un patrón común. En el gran esquema de las cosas, la humanidad se encontraba en su hora más peligrosa y desesperada. Pero también fue el momento que requirió mayor lucha. Y fue gracias a su lucha que las generaciones futuras pudieron vivir felices. En la historia original, Riku, a través de su propia lucha, había marcado el comienzo de un futuro sin guerra para la humanidad. Aunque su propio final no fue feliz. Pero desde que Mika había llegado a este mundo, no permitiría que ese final sucediera. Dejó el libro y miró a Riku y Kourone, quienes escuchaban atentamente las historias de Athena sobre otros mundos. Una leve sonrisa se dibujó en sus labios mientras pensaba. Riku, cambiaré tu final y el de Schui. Pero a cambio, trabajarás para mí de ahora en adelante. Y, ya que estoy, también me llevaré a Kourone. Es un intercambio equivalente, después de todo. Para Riku y Kourone, quienes habían luchado por su supervivencia desde que eran niños, las historias que contaba Athena eran nada menos que milagrosas. Historias de un mundo tan maravilloso que era casi doloroso imaginarlo. Los santos. Grandes guerreros que lo arriesgarían todo para proteger a la humanidad.
Su inquebrantable virtud cautivó a Riku. Para él, los santos dorados de los que hablaba Atenea eran ídolos, ejemplos de heroísmo. Cuando se enfrentaban al peligro, dejaban de lado todos los pensamientos sobre su propia seguridad y estaban dispuestos a dar sus vidas para proteger a sus camaradas. Este ideal tocó una fibra dolorosa en Riku, quien, siempre que enfrentaba un peligro, se veía obligado a sacrificar a sus camaradas para poder vivir y luchar otro día. Sintió una profunda sensación de vergüenza, de su propia incompetencia. Por supuesto, a los ojos de Mika y Atena, Riku no era menos héroe que los santos dorados. Los santos podían realizar el máximo sacrificio porque tenían compañeros en quienes confiar, aliados a quienes confiar su voluntad. Riku no tenía ese lujo. No tenía a nadie a quien confiar el destino del asentamiento. Cada vida dependía de él. Él no podía morir. Y esa fue la fuente de su interminable tormento. Ya es suficiente historia por hoy, dijo Atenea de repente, con voz suave pero firme. Ay, ¿por qué? Courone se aferró al brazo de Atena, con el rostro decepcionado. Por favor, solo un poco más. Incluso Riku, sentado al otro lado de Atena, la miró con ojos llenos de anticipación. No se negó Atenea, pero su tono era cálido. No te preocupes, no nos iremos todavía. Nos quedaremos aquí un tiempo, así que habrá tiempo de sobra para más historias. Además, continuó, seguro que tienes otras cosas que hacer, ya que acabas de regresar de tu expedición. Y aunque no las tengas, necesitas descansar. Sobre todo tú, Riku. Debes estar agotado. Ah, es cierto. Casi lo olvido. Ante el recordatorio de Atenea, Courone comprendió. A diferencia de ella, que se había quedado en el asentamiento, Riku llevaba 4 largos días de expedición. Allá en los páramos, el descanso adecuado era imposible. Entre el duro entorno y la constante amenaza de otras criaturas, un frágil cuerpo humano fue llevado al límite. Debió haber acumulado una considerable fatiga. Courone había notado la atención con la que Riku escuchaba las historias de Atena. Estaba tan cautivado como ella. Si insistía en continuar, Riku seguramente se quedaría, renunciando a su tan necesario descanso. Como su hermana y su más firme defensora, no podía obligarlo a detenerse de esa manera. Entonces supongo que eso es todo por hoy, dijo Courone, reprimiendo a regañadientes su ansia de más historias de otros mundos y poniéndose de pie. Entonces, vámonos. Mika, que había terminado de leer todos los libros históricos y culturales de la habitación de Riku en un tiempo impresionantemente corto, también se puso de pie. Era hora de dormir. Aunque su condición física y fuerza actuales le impedían dormir, Mika aún lo disfrutaba. Era un hábito, un ritual reconfortante y una prueba de su humanidad. Cuando no tenía nada más que hacer, siempre mantenía un horario de sueño regular. Bueno, entonces seguiremos charlando mañana, Riku, dijo Mika con un gesto. Intenta no emocionarte demasiado y quedarte despierto toda la noche. Con eso, Mika, Courone y Atena abandonaron la habitación de Riku. La charla a la que se refería Mika era principalmente sobre él y Atena alineando sus historias con Courone, asegurándose de no revelar accidentalmente sus verdaderas identidades al resto del asentamiento. Ninguno de los dos estaba listo para eso todavía. En cuanto a los demás temas importantes, Mika y Riku ya los habían discutido durante su caminata de 2 días de regreso por el desierto. Aunque, para ser sinceros, no habían intercambiado mucha información. Mika, sabiendo que Riku era un analista agudo, se había hecho pasar por un viajero recién llegado que no sabía nada, todo para evitar cualquier distanciamiento entre ellos. Las habilidades de actuación de Mika eran de primera categoría, y Atena. Después de incontables eones, llamarla la diosa de la actuación no sería una exageración. Por eso no había mucho de qué hablar. Pero Mika tenía otra razón para contenerse. La otra mitad del legendario duro de este mundo aún no había hecho su aparición. La ex machina, Chui. Hasta que apareció, Mika no tenía intención de hacer grandes cambios. Como coleccionista, no podía conformarse con la mitad de un conjunto. Riku y Chui, la trágica pareja que ganó la guerra pero se perdieron el uno al otro. Mika no tenía intención de permitir que se separaran. Por ahora, entonces, necesitaba recopilar información. Riku, que no era consciente del verdadero alcance del poder de Mika y Atena, naturalmente estuvo de acuerdo. Era un experto en utilizar la inteligencia propia.
A sus ojos, la cautela de Mika, su insistencia en reunir información a pesar de poseer un poder inmenso, era el sello distintivo de una auténtica potencia. Después de salir de la habitación de Riku, Kourone condujo a Mika y Athena afuera. Por cierto, Mika y Athena, ¿piensan quedarse juntos o en habitaciones separadas? Necesito prepararlos, preguntó, deteniéndose de repente y volviéndose hacia ellos. Seguro que no tienes habitaciones preparadas, ¿verdad? En ese caso, podemos quedarnos en una sola. Te ahorraremos problemas, respondió Mika con una sonrisa relajada. No era porque tuviera algún plan particular para Atenea. Era una idea simple y práctica. Al fin y al cabo, ya se habían bañado juntos. Comparado con eso, dormir en la misma habitación no era nada. Entiendo, respondió Kourone con seriedad. Iré a prepararte la habitación. Sus ojos recorrieron el asentamiento. Lo encontré. Una leve sonrisa se dibujó en sus labios al localizar a su objetivo. Iván, ven. Gritó Kourone, agitando la mano. Iván, con su hija en brazos, corrió hacia allí rápidamente. ¿Qué pasa, Kourone? Necesito preparar una habitación para Mika y Athena. ¿Podrías enseñarles el asentamiento un rato? Al fin y al cabo, ya se conocen. Déjamelo a mí. Rió Iván, dándose una palmadita en el pecho con confianza. Luego se volvió hacia Mika y Athena con una sonrisa. Nos volvemos a encontrar. Seré su guía. Entonces estaremos bajo tu cuidado, Iván, respondió Mika con una leve risa. Chapter 389. 386. God of War Arthos Level Origin Point of Gods. Después de los últimos 2 días, Mika e Iván ya se conocían bastante bien. Comparado con el reservado Riku y la impulsiva Alei, Iván era mucho más hablador. Según los demás, era como el hermano mayor del grupo, siempre pendiente de ellos. Al recordar esa escena, Riku debe haber sentido un dolor inmenso cuando ordenó a Iván morir, pensó Mika, sacudiendo ligeramente la cabeza. Entonces dirigió su atención a la niña que lo observaba con curiosidad. Era Nona, la hija de Iván. Estaba acurrucada en los brazos de su padre, mirando a Mika por encima del hombro. ¿Por qué me miras con tanta atención, Nona? Mika extendió la mano y le dio un suave toque en la mejilla con una sonrisa. Él también la recordaba. En la historia original, cuando Riku y Alei regresaron al asentamiento, la encontraron mientras buscaba a su padre. El dolor de esa escena fue inolvidable. Perder a su padre tan joven, en semejante entorno, la habría obligado a madurar demasiado rápido. Y para una niña, madurar demasiado pronto nunca es bueno. Pero este mundo era así de cruel. Ahora, viéndola abrazada por su padre, una sonrisa radiante se dibujaba en su rostro, y una sonrisa genuina también se extendía por los labios de Mika. Aunque nunca se vio como un salvador, nunca basó sus acciones en salvar a otros, ver a gente salvada gracias a lo que él había hecho le producía una profunda satisfacción. Quizás fuese un capricho, pero le gustaba bastante la sensación. Mientras no interfiriera con sus propios objetivos, no le importaba crear más escenas como esta. Porque mi hermano mayor es guapo. Incluso más guapo que papá, dijo Nona sin dudarlo. Sus palabras hicieron reír a Mika, Athena e Iván al mismo tiempo. No, Nona, tienes que decir que papá es el más guapo, protestó Iván juguetonamente. Vamos, Iván. Un padre no debería enseñar a su hijo a mentir, intervino Mika, continuando con la charla alegre. Como padre, Iván no quería perder esta batalla, aunque no había ninguna comparación real. Mika ya era guapo, y tras varias transformaciones físicas, lo era aún más. La gente de aquí, en cambio, apenas lograba mantenerse sana. En su entorno, la comida escaseaba. Incluso con el liderazgo de Riku asegurando la alimentación de las 2000 personas, esta era solo a un nivel de subsistencia. Solo quienes participaban en expediciones recibían mejores raciones para mantenerse sanos. Enviar a alguien en malas condiciones a la inhóspita naturaleza sería una sentencia de muerte. Como resultado, Mika y Athena, con solo estar entre la gente del asentamiento, destacaban como una grulla entre pollos. Su apariencia, su complexión, su aura misma, eran completamente diferentes. No era de extrañar que Nona hubiera hecho un comentario tan inocente. El comentario de Nona rompió el hielo y la atmósfera alrededor del grupo de Mika se volvió más animada.
Los colonos de los alrededores, que habían estado demasiado intimidados por el estatus especial de Mika y Athena como para acercarse, ahora se reunieron alrededor, uniéndose a las burlas, principalmente a expensas de Iván por pensar que era guapo. Cuando Courone regresó de preparar su habitación, esta fue la escena que encontró. Parece que Mika y Athena son bastante populares, bromeó con una leve risa, acercándose a ellos. No se trata de ser popular. Es solo una interacción normal. Probablemente sea porque aquí rara vez hay gente de fuera, replicó Mika con naturalidad, pues no era de los que se ponían nerviosos con facilidad. Con solo unas palabras, dejó a Courone sin palabras. Ella admitió la derrota. Después de dispersar a la multitud, condujo a Mika y Athena a la habitación que había preparado. Síganme, por favor. Se quedarán en mi habitación los próximos días. Ya la he vaciado. Oh, pero no podríamos ocupar tu habitación, Courone dijo Athena suavemente. No hay problema. Puedo quedarme con un amigo esta vez. Como dijo Mika, como no recibimos visitas, no tenemos habitaciones libres, explicó Courone rápidamente. En realidad, no era solo que no tuvieran muchas habitaciones libres. No tenían ninguna. Esta cueva se había construido cuando Riku se convirtió en líder, cuando el asentamiento solo tenía 1000 habitantes. Ahora eran casi 2000. La población había crecido en varios cientos en solo 5 años, todos ellos recién nacidos. Y en todo ese tiempo solo habían muerto 47 personas. Incluso con su planificación inicial, la cueva ya estaba al máximo de su capacidad. Al fin y al cabo, estaba dentro de una montaña. Cualquier excavación descuidada podría provocar un derrumbe, dejando a todos sin hogar. Además, ya sea que estemos en una habitación o afuera, seguimos viviendo en una cueva. No es tan diferente, dijo Courone, agitando las manos con desdén. Entiendo. En ese caso, aceptamos su amable oferta, respondió Atenea, sin negarse más. Mika hizo lo mismo. Sabían que negarse más solo complicaría aún más a Courone. Como huéspedes de honor que estaban allí para salvarlos, Courone jamás los dejaría apretujarse con otros. Incluso si no dormían, les prepararía una habitación. Para ellos, esta era la única hospitalidad que podían ofrecer. No aceptarla solo les quitaría el sueño. Al poco rato, Courone los condujo a su habitación. La había ordenado, eliminando cualquier toque personal, dejándola impecablemente limpia. Después de acomodarlos, les sirvió la comida. Mika supo a simple vista que era un festín suntuoso, muy por encima de su nivel de vida habitual. Mika y Athena no pudieron evitar aceptar su sincero gesto. Solo después de asegurarse de que estaban completamente instalados, Courone finalmente se fue. La habitación quedó en silencio, quedando solo Mika y Athena. Se miraron un momento, y luego Mika suspiró suavemente. ¡Qué hospitalidad tan sincera! Ahora siento que tengo que esforzarme aún más. En una habitación pequeña y estrecha, Mika estaba sentado en el suelo. Esta era la habitación de Courone y, lógicamente, como hermana del líder del asentamiento y una de sus pocas comandantes, sus aposentos deberían haber sido más grandes. Pero considerando el tamaño de la habitación de Riku, no era de extrañar que la suya fuera igual de pequeña. Sin embargo, Mika no estaba sentado en el suelo porque tuviera intención de dormir allí. Estaba en el suelo porque la pequeña habitación ya estaba llena. Mika, Atenea, Yabe y Alfia. Yabe, quien había estado viajando con Mika en su forma de Gabriel, finalmente emergió tras 2 días de paciencia. Con ella llegó Alfia. Normalmente, Alfia permanecía en silencio dentro de Mika, observando el mundo a través de sus ojos. Pero esta vez, con otra diosa como compañía, había decidido disfrutar de un inusual momento de voluntariedad. Yabe estaba sentado con las piernas cruzadas en la cama, conversando animadamente con Atenea sobre sus pensamientos sobre este nuevo mundo. A diferencia de la forma de duende flotante de Gabriel, esta versión de Yabe era idéntica a su verdadero yo en apariencia y fiel. La única diferencia era que ella no era una entidad independiente. Era una existencia especial que dependía del poder de Mika para manifestarse. Si luchaba, usaría su fuerza. Comparada con ella, Alfia era mucho más independiente. Incluso sin depender del poder de Mika, poseía una fuerza considerable. Pero, en cualquier caso, ni Yabe ni Alfia serían de mucha utilidad en una verdadera batalla. Los únicos que podían actuar con libertad en esta guerra divina eran Mika y Atenea, ambos en sus formas completas.
Atenea, ¿cuál es tu opinión sobre nuestro oponente, Artosh? ¿De qué nivel de poder estamos hablando? ¿Su poder? Atenea reflexionó un momento sobre la pregunta de Mika antes de responder con cautela. Calculo que está a mi nivel, quizás incluso un poco más fuerte. Justo como pensaba, asintió Mika. La respuesta de Atena coincidió con sus propias deducciones. Aunque sus recuerdos de la actuación de Artosh en su vida pasada no eran particularmente impresionantes, en este mundo real y tangible, él era un ser que se encontraba en la cima de los dioses. El único nivel por encima de él sería el de un dios creador. Espera, ¿el dios de la guerra es tan fuerte? Preguntó Alfia, sorprendida. Pero esta guerra aún se concentra en un solo planeta. No me imagino que los dioses participantes sean tan poderosos. ¿Más fuerte que Atenea? ¿Qué significa eso? Alfia nunca había visto a Atenea en todo su esplendor, pero sí había presenciado el poderío de la reencarnación de Poseidón. A través de los ojos de Mika, había experimentado el poder de aquel guerrero supremo. Y la verdadera forma de Poseidón estaba al mismo nivel que la de Atenea. A partir de eso, Alfia solo podía imaginar lo aterrador que debía ser el verdadero poder de Atenea. Sin embargo, tanto Mika como Atenea creían que este dios planetario de la guerra estaba al menos a su nivel, si no más. Alfia no podía creerlo. No puedes verlo así, Alfia, dijo Mika riendo entre dientes, empezando a explicar. Así como la distancia entre dos humanos puede ser inimaginablemente grande, lo mismo ocurre con los cuerpos celestes. El término cuerpo celeste era increíblemente amplio. La Tierra era un cuerpo celeste, pero también lo era el Sol. ¿Podrían equipararse? Claro que no. El planeta bajo sus pies era el origen de todos los dioses de este mundo. Incluso había dado origen al Grial estelar, un dispositivo que podía otorgar poder supremo. Un planeta así era único. Chapter 390. 387. Yahweh's Change of the Confined Bell Expanse. Esto hizo que la destrucción del planeta fuera una medida de poder sin sentido. En un mundo que constaba de un solo planeta, destruir ese planeta significaba destruir el mundo mismo, una hazaña que incluso los dioses creadores trascendentes encontrarían difícil. En verdad, usar la capacidad destructiva para clasificar a los fuertes solo tenía sentido dentro de un único sistema de poder. No se pueden comparar diferentes sistemas con términos tan simples. Ya veo, después de escuchar la explicación de Mika, Alfia tuvo un momento de iluminación. Muchas de las preguntas que la desconcertaban encontraron respuesta. Tras seguir a Mika, aprendió sobre diversos sistemas de poder y, gracias a su propio talento, alcanzó un nivel respetable de dominio en cada uno. Pero cuando intentaba encontrar el hilo común, fusionarlos en un todo único y unificado, siempre fracasaba. Sin embargo, antes de abandonar su propio mundo, había experimentado algo similar. Se dio cuenta de que era porque todo ese conocimiento provenía del mismo mundo. Ahora, provenía de universos diferentes. Así que eso es lo que intentabas hacer, dijo Mika sin poder evitar reírse entre dientes. Incluso él solo había logrado usar Cosmo para impulsar sus otras habilidades, y para ello, tuvo que modificar su lógica fundamental. Nunca siquiera había considerado fusionarlos realmente. Por favor, deja de reír. Al verlos a los tres estallar en risas, el rostro de Alfia gradualmente se puso rojo. Si alguno de los miembros de la familia Era la viera ahora, seguramente se aterraría. Era una visión que ni siquiera podían imaginar. La orgullosa Alfia, sonrojada. Pero esa era la vieja Alfia. Como la genio más poderosa de su época, se esperaba que estuviera orgullosa. Su fuerza y la velocidad de su progreso eran inigualables, lo que la hacía sentir sola. Tuvo la suerte de haber crecido en la familia Hera, donde todavía había guerreros más fuertes que ella, lo que mantenía a raya su soledad. Pero le habían diagnosticado una enfermedad terminal desde muy joven y sabía cuándo moriría. Esto la obligó a madurar rápidamente. Parecía que nada podía quebrantar su compostura. Afrontaba todo con serenidad y aceptación. Pero ahora, en este nuevo y extraño entorno, rodeada de desconocidos y acompañada de genios que eran sus iguales o dioses con inmenso poder, su orgullo se había desvanecido hacía tiempo. Lo que quedaba era la emoción más pura de un ser humano. Ante la tímida mirada de Alfia, los tres fueron reprimiendo poco a poco sus sonrisas. Es hora de dormir. Ya ve, Alfia, vuelve, dijo Mika, sacudiéndose los pantalones y poniéndose de pie.
Alfia también se levantó, pero antes de que pudiera siquiera pensar en volver al cuerpo de Mika, Yahvé la agarró de la mano, deteniéndola. No, me niego. Dormiré aquí esta noche. Yahvé volvió a sentarse y jaló a Alfia hacia la cama con ella. Y así, los tres Yahvé, Alfia y Atenea se apiñaron en la pequeña cama. Aunque Courone había considerado que en su pequeña cama no cabrían Mika y Atenea, y de alguna manera había conseguido otra para ponerlos juntos, seguía siendo solo lo suficientemente grande para dos. 3 eran multitud. 4 era imposible. Mika podría haberles dado la cama y dormir en el suelo, pero el repentino cambio de opinión de Yahvé le desconcertó y decidió investigar un poco. Pero esta cama solo es lo suficientemente grande para dos, dijo, extendiendo las manos con una mirada inocente. Por eso me niego a regresar. Yahvé gritó en su corazón. Después de su reciente interacción con Mika después de la forja de la tela de Dios, Yahvé de repente se dio cuenta de que sus sentimientos habían cambiado. Su amor se había agriado. Cuando los dioses descendieron al reino mortal y establecieron familias, su relación con sus miembros era, en general, similar a la de un padre y un hijo. Así era como Yahvé había visto inicialmente a Mika. Pero ahora, ese amor había cambiado. Ya no era maternal, sino romántico. Tras comprender esto, Yahvé reexaminó su corazón y halló la respuesta. Aunque el cambio fue significativo, no fue inaceptable. ¿Por qué? Porque no era raro. Porque la mayoría de las relaciones entre los dioses y los miembros de su familia eran como las de padre e hijo. Porque cuando los dioses descendieron por primera vez, aún se consideraban seres todopoderosos. Bajo el respeto de sus hijos, esa dinámica se formó de forma natural. Desde la perspectiva de un dios, enamorarse de un mortal, un ser con una forma de vida y una esperanza de vida completamente diferentes, era casi imposible. Pero desde una perspectiva humana, era posible. A medida que pasaban más tiempo en la Tierra, experimentando su propia impotencia sin sus habilidades divinas, la perspectiva de muchos dioses cambió de la de un dios a la de un humano. Y con ese cambio, el amor entre un dios y un mortal se volvió posible. Tales cosas no eran raras en la historia original de Danmachi. Por lo tanto, tras confirmar sus sentimientos, la actitud de Yahvé hacia Mika cambió drásticamente. Anteriormente, cuando Meiji había estado presionando a Mika para que formara un harén, Yahvé no se había opuesto en absoluto. De hecho, ella lo había aprobado plenamente. Después de todo, observar el desarrollo del drama era uno de los pasatiempos favoritos de los dioses. Ella esperaba con ansias los dramáticos enfrentamientos que Mika podría enfrentar. Pero ahora, al mirar atrás, se horrorizó. Quería retroceder en el tiempo y darle una buena bofetada a su yo del pasado. ¡Qué estúpido! Como un ser que se suponía era casi omnisciente, no prever el día en que sus propios sentimientos cambiarían era simplemente patético. Aunque estaba enojada con su yo pasado, después de algún ajuste, su mentalidad se había estabilizado. La personalidad de Mika, moldeada por el apoyo de Meiji y su propia indulgencia, ya estaba definida. Ya no había manera de cambiarla. No quería ser como la era de los mitos griegos que había visto en otros mundos, viviendo constantemente con la sospecha de Zeus. La idea de ese tipo de vida le resultaba dolorosa. Así que Yahvé decidió no interferir con Mika en ese aspecto. Pero ella tenía sus propios límites. Ella tenía que ser la primera entre las diosas. Era muy consciente de los pequeños pensamientos de sus mejores amigas. No se compararía con esas mortales, pero entre las diosas, como diosa protectora de Mika, debía ser la número 1. Por lo tanto, Atenea, quien probablemente se le adelantaría, era alguien de quien debía protegerse. Había visto a Mika y Atenea bañándose juntos durante el día. Si no hubiera querido ocultar sus propias intenciones, habría saltado para evitar que estuvieran en la misma habitación. ¿Y por qué quería ocultar sus sentimientos? Yahvé tenía su orgullo. Mika siempre la había tratado con respeto. Para ella, de repente, saltar y decir que sus sentimientos habían cambiado y que quería ser su esposa, la idea de lo incómodo que sería eso era aterradora. Entonces, ella planeó cambiar su relación a través de medios sutiles. Pero nunca había esperado que la relación de Mika y Atena progresara tan rápidamente. Para proteger su situación financiera, Yahvé decidió intervenir para impedir que avanzaran más. Ya se habían bañado juntos. Si dormían en la misma cama, ¿quién sabía qué pasaría? Ella tuvo que detenerlo. Está bien.
Entonces todos pueden dormir aquí. Aunque Mika no comprendía del todo las intenciones de Yahvé, respetaba su decisión. Si no quería volver a su cuerpo, dormirían todos juntos. La habitación era pequeña y la cama apretada, pero un problema así no era un reto para él. Con un repentino chasquido de dedos, la habitación empezó a cambiar. Sus dimensiones interiores se expandieron hacia afuera, las paredes se desvanecieron como si se fundieran en una nueva realidad. En un abrir y cerrar de ojos, la pequeña cámara se transformó en una espaciosa suite. Plegado espacial, explicó Mika con una leve risa. Un pequeño truco útil para situaciones como estas. Había usado técnicas similares con frecuencia al construir la base de su familia en horario, pero ahora manejaba el poder con mucha mayor facilidad. ¿Y la cama? Fue una solución aún más sencilla. Como la cama que había preparado Kourone no era adecuada para 4, simplemente la reemplazaría. Su poder había aumentado con cada mundo que visitaba, al igual que sus preparativos para el viaje. Sus artefactos de almacenamiento contenían una vasta colección de artículos para cualquier situación concebible, incluyendo planes de contingencia para aterrizar en mundos desolados y apocalípticos. Entre esos artículos había, por supuesto, una cama. Si uno explorara las profundidades de su inventario, probablemente podría encontrar casi cualquier cosa. La noche había caído. En la ahora espaciosa habitación de Kourone, las luces estaban apagadas y los 4 yacían juntos en la cama grande y cómoda que Mika había convocado. Mika estaba en el centro. A ambos lados de él estaban Yahvé y Alfia. Atenea yacía al otro lado de Alfia, al borde de la cama. Aunque tenían los ojos cerrados, fingiendo dormir, ninguno dormía realmente. Para seres de su estatura, dormir ya no era una necesidad. Era una costumbre humana, un consuelo mortal. Y entre los 4, solo Mika aún poseía un cuerpo humano. Los otros 3 hacía tiempo que habían trascendido ese estado. No tenían necesidad de dormir. Y esta noche tampoco tenían ganas,